Es el viejo puente Morelos que fue edificado para conectar la zona norte, el centro de la ciudad, el puerto de Veracruz. Y bueno, pues ya conocemos el diagnóstico reciente donde se habla de la necesidad de que reciba mantenimiento. Y esa es la situación en su actualidad. Un viejo puente con décadas de servicio y con un nombre muy particular. Mi compañero Víctor Medina ha investigado sobre este puente, ha hecho un trabajo especial para esta noche y agradezco que se encuentre aquí en el estudio. Víctor, bienvenido. Qué gusto, muy buenas noches. Excelente noche, amigos de las noticias, precisamente ahora aquí en el estudio. Y efectivamente hicimos un recorrido por este importante puente Morelos, que fue el primero en la ciudad de Veracruz, está cumpliendo 72 años de servicio y bueno, ya hemos visto que los estragos del tiempo han dañado esta estructura y prácticamente, como bien decías, comunica lo que es el centro histórico de la ciudad de Veracruz con la zona norte, pero en aquel entonces, cuando se construyó en 1950, básicamente era con la zona portuaria, con San Juan de Ulúa y las dos primeras colonias que empezaron a edificarse en la zona norte. Presentamos el reportaje de cómo está este puente a 72 años y entrevistamos a una señora que lo conoció cuando era una joven y dio el primer papel oficial de tránsito por ese puente a la Secretaría en aquel entonces de Comunicaciones. En 1949 comenzó a construirse el primer puente vehicular de la ciudad de Veracruz, un puente para conectar vía terrestre la antigua zona portuaria, así como San Juan de Ulúa con la zona centro de la ciudad. Había que librar 12 vías que comprendía el llamado peine principal de la estación del ferrocarril. Por el puente transitaban autos, camiones y trailers, como documenta esta foto de la época. Apenas comenzaba en 1947, 48 a formarse las colonias del norte, ¿no? Por ejemplo, la colonia Formando Hogar, la Miguel Alemán. Y bueno, pues en esa época, como obra federal, se hace en 1949-50 un puente que va a atravesar precisamente las vías del ferrocarril, prácticamente por encima de los andenes de la estación del ferrocarril y bajar a un lado de la planta termoeléctrica donde se hizo posteriormente la entrada a San Juan de Ulúa. El puente fue obra del ingeniero Manuel Díaz Marta Pinilla y el arquitecto Enrique Segarra, ambos de origen español, a quienes el presidente Miguel Alemán Valdés encargó esta tarea. Tuvo aproximadamente 25 años un semitecho que no llegaba a unirse en la parte norte del mismo. Justamente abajo estaban unos depósitos de petróleo que posteriormente fueron retirados. La idea era de que ningún objeto fuera a caer encima de los depósitos de petróleo. En los años 70, precisamente por paso de la corrosión, se fue retirado este techo. El puente lleva el nombre en honor al general José María Morelos y Pavón por el nombre de la calle que está en su trayecto. Tiene una longitud de 700 metros en su trazo original. Su construcción fue a base de cemento colado y alma de acero. En cada uno de los lados tenía 9 túneles que lo cruzaban. Los del lado sur, varios eran y son actualmente pasos viales. Los del lado norte eran los accesos para los trabajadores de la zona portuaria. Personas mayores recuerdan cómo era en sus inicios esta importante vialidad, como Sara Mendoza Sáenz, que trabajó y documentó el primer ingreso por el puente a la Secretaría de Comunicaciones. Cuando a mí me nombraron, me escogieron de las secretarias que había de transporte para documentar el primer carro que entró a la zona franca. Estaba el ministro de Comunicaciones, Eugenio Méndez Ocurro. Yo documenté el primer carro y se iba por el puente para ir a la zona franca. El puente Morelos se amplió en la época actual para librar otras vías que se instalaron de ingreso al puerto. El original tiene 72 años de haber sido construido. El paso del tiempo ya hizo mella de él.
este lado no son visibles los daños que presenta esta estructura que data de hace 72 años. Sin embargo, del otro lado es diferente. Pero de este lado es evidente el daño que ha sufrido este puente a lo largo de 72 años de historia. El puente Morelos efectivamente tiene un daño estructural considerable. Es por eso que las autoridades han tomado medidas preventivas en este histórico puente que une el norte con el centro de la ciudad de Veracruz. Desprendimientos, corrosión, filtración y fisuras estructurales motivaron la restricción a unidades pesadas por él. Camarógrafo Alejandro Ramírez Hernández, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa. Ahí está la historia de este puente. Seguramente mucha gente mayor recuerda cómo estaba en sus inicios este puente. Así nos lo dijo esta señora que era secretaria en aquel entonces y le tocó documentar el primer auto que llegó a la zona franca. Referimos que la zona franca es una parte, un área del puerto de Veracruz, y ella en aquel entonces era secretaria, así que este testimonio histórico también de este puente. Y bueno, efectivamente ahora las autoridades han restringido el paso de unidades pesadas. Antes, como vimos, pasaban tráilers que iban al puerto, pero debido al movimiento también de las vías del ferrocarril, al constante tráfico ferroviario, pues obviamente la estructura está dañada. Así que es una importante tarea que tendrán las autoridades para rehabilitar este puente, que es sin duda importante, el primero histórico para la ciudad de Veracruz, el primero que unió el norte con el sur en esta bella ciudad, Julio. Y que pues lleva las diversas rutas hacia el mismo corazón, el centro histórico de la ciudad de Veracruz, tanto los locales como los visitantes. Todos tenemos que pasar por ese puente. Es la puerta de entrada al puerto de Veracruz. Claro. Para quienes vienen de Jalapa, vienen de la autopista, es lo primero que llegan, pasas el puente y descubres vacaciones al ingresar al puerto. Oye, impresionante la parte donde tú estabas en el stand que hiciste. ¿Cómo se encuentra de ya realmente es lo que malas decíamos, condiciones? Es lo que decíamos, aparentemente quien va en su auto, por supuesto que no percibe los daños, quizás en los baches que hay, pero del otro lado y debajo la estructura sí se ve severamente dañada, sobre todo en la zona norte, que donde estaba la antigua entrada al puerto de Veracruz, donde le llamaban nombramientos. Ahí sí está bastante dañado, obviamente no se le ha dado mantenimiento, ahí es donde se aprecia más, se ven más visibles los daños estructurales, las varillas están expuestas y las fisuras, por supuesto. Víctor, muchas gracias, muy buen trabajo como siempre. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con otra historia, pero desde la calle. Muy bien, gracias Víctor Medina. Hasta luego, excelente noche. Igualmente, excelente noche.